Hola profesora Miriam, espero se encuentre súper bien. Hoy les vamos a presentar un video respecto a nuestra presentación sobre la historia de las mujeres. Nuestro tema es en el mundo del trabajo remunerado. Las integrantes de nuestro grupo son Carla Fernández, Jaciel Césped, Valentina Zurita y yo, Estefanía Alvarado. Espero disfrute el video. Este es el índice de nuestra presentación que muestra los puntos principales que abordaremos. En este trabajo abordaremos el tema del trabajo remunerado en mujeres, con el objetivo de visibilizar sus experiencias y roles laborales a través de las historias de 3 mujeres, las cuales reflejan diversas realidades y desafíos en su incorporación al mundo del trabajo. En relación a eso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mencionan que el trabajo remunerado se entiende como la actividad de producir bienes o prestar servicios para el mercado a cambio de una compensación económica, como un salario, sueldo o pago por comisión. A lo largo de la historia, el trabajo remunerado de las mujeres en Chile ha sido un espacio lleno de desigualdades y transformación. Durante gran parte del siglo XX, su participación fue limitada y concentrada en labores de servicio o trabajo doméstico, que generalmente eran mal remuneradas y sin control formal. Como señalan Undurraga y López, estas desigualdades se sustentaron en estructuras sociales y culturales, que asignaban a las mujeres un rol secundario en el ámbito productivo. Siguiendo con el contexto histórico sobre el trabajo remunerado en las mujeres, con el tiempo, los cambios sociales, el acceso a la educación y las reformas laborales impulsaron una mayor incorporación femenina al trabajo formal. Aquí nosotras citamos a los autores Arenas y Pineda, 2024, en donde señalan que el nivel educativo y las características familiares influyen directamente en la participación laboral de las mujeres, y es algo que también evidenciamos en nuestras entrevistas. También como grupo quisimos hacer un recorrido referente a Chile, en donde señalan que la tasa de participación laboral femenina pasó de un 31% en 1990 a un 48% en 2015, incorporando a más de 1.250.000 mujeres a la fuerza laboral, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en 2017. Y de acuerdo al INE 2025, que son los datos extraídos del 2024, ellas dedican el 18,4% de su tiempo diario al trabajo no remunerado, frente al 10,15% de los hombres. Esta doble jornada limita su desarrollo profesional y perpetúa la brecha económica y social, que también es algo que nos mencionan nuestras entrevistadas. Y en la actualidad también la feminización de la pobreza sigue siendo una realidad. Por cada 100 hombres en situación de pobreza hay 130 mujeres y un 17,6% de ellas no cuenta con ingresos propios. Además, la brecha salarial es de 12% en la actualidad, según los datos del INE 2025. Ahora pasando a las leyes, la ley número 20.348 asegura la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. La ley número 20.005 sanciona el acoso sexual laboral protegiendo la dignidad en el entorno de trabajo. La ley número 21.643, Ley Carín, amplía esta protección al acoso laboral sexual y la violencia en el trabajo, exigiendo protocolos preventivos. La ley número 11.462 resguarda los derechos de maternidad, garantizando el descanso prenatal y postnatal. Y por último, la ley número 20.595 crea el ingreso familiar ético, que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidios al empleo de la mujer. Todas estas leyes fueron sacadas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en sus años correspondientes. Ahora vamos a pasar a la descripción de las entrevistadas. Nosotras como grupo hemos entrevistado a 3 mujeres. María Jesús Ovalle es la más joven de ellas, con una edad de 26 años. Su lugar de nacimiento es Buin y actualmente también reside ahí.
Su formación y trayectoria educativa, cuarto medio y un técnico en enfermería que actualmente no lo ejerce. Su composición familiar es con su madre, la pareja de la madre, su hija y el padre de la bebé. Siguiendo con su trayectoria laboral, su primer trabajo fue en el campo a los 18 años de edad, luego en una empresa de manufactura. Actualmente es maquinaria de una empresa de papelería. Su contexto personal ha enfrentado desafíos por ser joven y mujer, compatibilizando su trabajo con la maternidad. Actualmente experimenta ciertas limitaciones respecto a eso. Bueno, ella es Francisca Parravicini, tiene 41 años, nació en San Fernando y vive actualmente en Colina. Vive con su marido y sus 2 hijos. Ella es profesional y es ingeniera en prevención de riesgo. Ella comenzó trabajando en una librería como un trabajo esporádico. A los 23 años ella inició su carrera como ingeniera. Pausó su trabajo por 7 años para dedicarse a la maternidad. Y actualmente lleva 1 año trabajando. Bueno, y en el contexto personal, ella ha tenido que organizar su cuidado familiar junto con su trabajo. Ella es María Huerta, tiene 61 años, nació en Buin, vive con su esposo, con su hija, el esposo de su hija y con su nieta. Ella llegó hasta primero medio y ha trabajado desde los 10 años. Siguiendo con la descripción de María Huerta, en su trayectoria laboral ha trabajado en el campo, asesora del hogar y en diversas empresas y actualmente es auxiliar de aseo en un colegio. El campo fue lo más significativo para ella, permitiéndole criar a sus hijos mientras trabajaba, según sus relatos. En su contexto personal ha tenido que enfrentar diversos desafíos en sus trabajos. Actualmente está más satisfecha en su actual, que es auxiliar de aseo. Vamos a pasar a los desafíos que han tenido que enfrentar estas 3 mujeres. Nosotras los dividimos en 3 aspectos. El primero de ellos es el aspecto laboral. Las entrevistadas coincidieron en que el ámbito laboral ha sido uno de los espacios más difíciles. Algunas relataron experiencias de discriminación de género, en donde los testimonios nos permiten identificar que el ámbito laboral sigue siendo uno de los espacios donde las mujeres deben enfrentar los mayores desafíos o obstáculos para alcanzar el reconocimiento y la equidad. María Jesús piensa que uno de los principales desafíos que ha enfrentado en el mundo laboral como mujer es que no la minimicen. Ella en su relato nos menciona: al principio sí, porque igual como es un trabajo de casi puros hombres, la papelera, como que igual las mujeres no podemos hacer ciertas cosas para ellos, pero en realidad sí podemos, solo que hay que demostrarle que sí podemos. Eso nos menciona ella al preguntarle que cuál era su mayor desafío en el mundo laboral. María Jesús trabaja en un entorno dominado por hombres y relata que constantemente debe demostrar que puede hacer lo mismo que ellos, enfrentándose a situaciones machistas, demostrando que hoy las mujeres acceden a más espacios, pero siguen cargando con estas distintas presiones. Por la parte de Francisca Parravicini, el principal desafío que ha enfrentado es cuando quiso volver a buscar trabajo, por ser madre y estar al cuidado de sus hijos. En sus relatos nos dice lo siguiente: cuando quise volver, sí fui discriminada. En la entrevista tuve discriminación porque te dicen que no estás, no sé si apta, no sé si esa sea la palabra, pero entré una vez y una persona me dijo que hace rato que estás fuera. Pero eso no mide las capacidades de uno. Ahora que retorné, sí fui discriminada porque te dicen: oye, tuviste 2 hijos y estuviste de una u otra forma sin trabajo. Pero no estuve sin trabajo, nos dice, prioricé mi familia. Y en relación con María Huerta nos indica que ha sufrido discriminación y maltrato. Ella nos menciona en su relato: habían buenos tratos y llevaban a los hombres porque supuestamente ellos lo iban a poder hacer mejor, porque tienen más fuerza en ese sentido. Pero nosotras teníamos igualdad porque sabíamos hacer lo mismo que sabían ellos, sino que los jefes de la empresa y los dueños, los patrones, siempre hacían diferencia con la mujer. También tuve maltrato muchas veces de los jefes, pero yo agachaba el moño, porque era la única pega y para no perder las pegas. En el caso de María Huerta se refleja la dureza de un periodo en donde el trabajo femenino era aún más precarizado y una desigualdad más naturalizada.
Ella menciona que, a pesar de tener las mismas capacidades que los hombres, los jefes preferían llevar a los hombres y además sufrió maltrato laboral a punta de agachar el moño para conservar su trabajo. Esta frase o relato muestra cómo ella debía aceptar este abuso o desigualdad como parte del sistema para poder sobrevivir económicamente, reflejando un patriarcado laboral de esa época. Nosotras buscamos la definición de agachar el moño y se refiere principalmente a ceder ante una orden o situación en contra de la voluntad, especialmente en un contexto de sometimiento o como táctica de sumisión. Por lo tanto, este tipo de experiencia se vincula completamente con lo que plantean Colter y otros autores 2024, en donde señalan que la cultura laboral sigue perpetuando estereotipos sobre los roles y las capacidades de las mujeres, restringiendo su desarrollo profesional y su acceso a ciertos espacios de trabajo. Siguiendo con los desafíos que han tenido que enfrentar estas mujeres, ahora vamos a pasar al aspecto personal. Las entrevistadas nos relataron diferentes perspectivas y desafíos en su vida personal, mostrando cómo la maternidad y el trabajo doméstico no remunerado y la falta de apoyo han impactado sus trayectorias, en donde sus relatos nos manifiestan cómo las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos sigue recayendo en las mujeres. María Jesús Ovalle expresa con claridad la tensión que vive actualmente como madre trabajadora. Su relato evidencia una realidad muy común entre mujeres jóvenes, donde la falta de redes de apoyo y de políticas efectivas para la conciliación familiar y laboral genera sobrecarga y frustración. Ella nos menciona en su relato: no encuentro esa cuna para mi bebé y no tengo quien me la cuide, entonces tiré mis vacaciones, pero igual ha sido complicado porque no puedo dejarla con cualquiera. Mente que está viviendo esta tensión porque no puede volver a trabajar por no tener una red de apoyo que sea efectiva para ella, porque tiene una preocupación constante por el bienestar de su bebé, reflejando la falta de políticas y cómo el trabajo no está pensado para las mujeres y la maternidad, porque tiene un horario que cumplir, y por otro lado, las demandas de ser madre, sobre todo al ser su hija pequeña aún. En relación a Francisca Parravicini, en la actualidad ha cambiado su situación. Antes veíamos cómo ella tuvo que postergar su trabajo por el cuidado de sus hijos. En cambio ahora compatibiliza mejor con su esposo, en donde los dos se apoyan y se reparten mutuamente las responsabilidades. Por parte de María Huerta nos señala que cuando sus hijos eran más pequeños, eso sí fue un desafío para ella porque no tenía la estabilidad sobre el cuidado de sus hijos y tampoco tenía redes de apoyo en relación a instituciones. Su relato nos menciona lo siguiente: yo, por ejemplo, para yo poder trabajar en el tiempo del que mi hijo fue chico, había pocas posibilidades de las salas cunas, muy pocas, y tenía que siempre estar que me lo vieran. Después me lo cuidó mi hermana, y ahí también cambió un poco la cosa, o el sistema, pero siempre tuve ese problema, ¿quién me los veía? María Huerta refleja la experiencia de muchas mujeres de una generación donde vivía la maternidad en mayor soledad y sin tantas redes de apoyo institucionales. Su testimonio evidencia cómo en décadas anteriores el cuidado era una responsabilidad más privada de la mujer, delegada a familiares cercanos, en su caso sin tanto apoyo del Estado ni acceso a infraestructura educativa temprana, según lo que nos comenta. La situación refleja lo señalado por Todaro y Llanes 2004, quienes explican que, aunque ha aumentado la participación femenina en el mundo laboral, la estructura del empleo continúa orientada a normalidades masculinas que dificultan compatibilizar el trabajo remunerado con el cuidado, vida personal y comunitaria. De esta manera, las mujeres se ven obligadas a sostener una doble jornada, combinando el trabajo doméstico y el empleo formal. Estas tres miradas de las entrevistadas nos permiten reflexionar que, aunque los tiempos cambian, el desafío de ser madre aún persiste. Finalmente, dentro de los desafíos, ellas nos mencionan que tienen proyecciones a futuro, es decir, desafiarse a ellas mismas. En este aspecto, las entrevistadas nos muestran cómo, a pesar de las diversas problemáticas que nos presentan, se proyectan a un futuro. Aunque cada una lo hace desde su contexto, sus posibilidades, quieren seguir aprendiendo o mejorar sus condiciones de vida. María Jesús, por su situación de maternidad y por las complicaciones de volver al trabajo, no nos plantea explícitamente un desafío futuro, porque más bien está preocupada de solucionar su problemática actual. Ella nos menciona en su relato: frustración por el trabajo que tengo, con los turnos de noche, uno no duerme muy bien, pero igual te dan independencia, pero no totalmente, porque te tienen amarrado, trabajando ahí también. Es como una independencia disfrazada, te dan el sueldo, pero uno tiene que seguir ahí.
María Jesús vive un momento de pausa porque sus desafíos están centrados en resolver su problemática actual más que proyectarse a futuro. Por su parte, Francisca Parravicini manifiesta los desafíos que ella se propone para el futuro, mencionando que busca el aumento de sueldo. En su relato nos menciona: el próximo año pretendo, priorizo que mi sueldo aumente porque ya de una u otra forma he demostrado mis capacidades. Francisca plantea claramente su aspiración de aumentar su sueldo y ser reconocida por sus capacidades, demostrando una postura más empoderada frente a su desarrollo profesional. Este tipo de proyección evidencia una nueva forma de entender el trabajo, ya no solo como medio de subsistencia, sino como espacio de autorrealización y crecimiento. Por último, María Huerta también se plantea un desafío a futuro, señalando que aunque tenga esta edad, quiere hacer un curso de lenguaje de señas, porque lo ve como una necesidad en el colegio donde trabaja. En su relato nos menciona: yo quiero y voy a hacer un curso de lenguaje de señas, porque se necesitan en los colegios, aunque yo sea auxiliar, pero llegan muchos niños sorditos mudos que tienen una pura persona y ellas están en el pie arriba, entonces a veces no bajan y a veces en el patio hay mucho problema. María Huerta, pese a su edad, nos sorprende como grupo porque ella tiene una proyección en donde desea capacitarse en lengua de señas para apoyar a los niños sordos en su colegio, por lo que su testimonio refleja un compromiso social pese a no ser su área y la idea de que nunca es tarde para aprender, en donde su desafío no se refiere a un ascenso económico, sino el deseo de aportar y ayudar en su medio de trabajo. El testimonio de estas dos mujeres refleja también un pensamiento más empoderado, porque ellas quieren un reconocimiento y superarse a sí mismas, en donde buscan cómo reinventarse y validar sus capacidades, tal como lo señala Lagarde 2004. El empoderamiento implica que las mujeres logren reconocerse como sujetas de derecho, capaces de transformar su realidad y ejercer autonomía en los espacios públicos y privados, en el cual se convierte en una sujeta de su propia vida. En el impacto del entorno de María Jesús, ella ha generado un impacto significativo en su entorno, ya que ella muestra resiliencia, liderazgo y autonomía. A pesar de trabajar en un contexto predominante de hombres, ella ha logrado romper la barrera de género al asumir como un cargo importante de maquinista. En el testimonio de María Jesús, ella dice que la empresa que yo trabajo ahora es una empresa donde trabajan casi puros hombres. Entonces un desafío grande es que yo ahora tengo un cargo, yo soy maquinista y tengo gente a cargo. Y eso ha sido como botar una estructura de que los hombres solamente pueden, encima que yo soy joven y mujer. Y por otro lado, Quesada Payeres dice que existen brechas de empleabilidad entre hombres y mujeres, siendo la tasa de empleabilidad de mujeres más baja que de los hombres. Y es evidente la segregación de género que tienen, ya que las mujeres ocupan de cargos de liderazgo en menor número que los hombres. Otra forma en la que María Jesús impacta en su entorno es enfrentando el acoso laboral y sexual, mostrando la complejidad que viven las mujeres y las limitaciones institucionales. Pero sin quedarse callada, ella buscó apoyo con el sindicato y se mantiene firme. María Jesús, en su testimonio, ella nos dice que sí, en mi empresa actual se sufrió acoso tanto laboral como sexual. Ha sido difícil porque nosotros tenemos sindicato en la empresa y yo conversé con los del sindicato. Farías nos dice que el campo de trabajo resulta afectado por conductas que rozan el acoso sexual laboral, pues se ve influenciado por patrones de índole cultural que legitiman una relación desigual entre el hombre y la mujer. El impacto laboral, dada su estructura jerárquica, suele ser propicio para que en muchas ocasiones las mujeres se encuentren en situaciones de desventaja. Bueno, nosotras también destacamos como grupo su disposición a enfrentar cualquier tarea y apertura a aprender lo que nos impacta, pese a la dificultad que ella tiene y que ella enfrenta. Bueno, el impacto del entorno de Francisca Parravicini, el testimonio de Francisca nos refleja el impacto que ella ha generado en su entorno laboral y familiar, al retomar su profesión tras 7 años de dedicarla a su familia, mostrando perseverancia,
y capacidad de reconstruir su trayectoria. Su decisión inspira a otras mujeres y derriba estereotipos sobre la maternidad y el trabajo, persistiendo incluso ante la discriminación inicial, ya que Francisca nos dice en la entrevista, es que ella nos dice: cuando quise volver sí fui discriminada, porque te dicen que hace rato que estás fuera, pero eso no mide las capacidades de uno. Otro elemento que impacta es su visión de proyección y superación laboral, porque ella expresa el deseo de seguir creciendo laboralmente y profesionalmente también, y de que su esfuerzo sea reconocido de manera justa, ya que ella en la entrevista nos dice que pretende priorizar que su sueldo aumente porque ya he demostrado mis capacidades. Esta inspiración refleja que ella cree y confía en ella y también en sus capacidades. Según García y de Oliveira, señalan que a mayor nivel de escolaridad se incrementa las probabilidades de establecer relaciones de género más igualitarias al interior de los hogares, cuidado de niños o niñas, toma de decisiones y libertad de movimiento. Sin embargo, es importante recordar que las mujeres que entran al mercado de trabajo siguen siendo un grupo selecto de la población, mientras que los hombres lo hacen casi en su totalidad. Bueno, el impacto del entorno de María Huerta se refleja en la capacidad que ella tiene de reconocer el maltrato y la discriminación laboral también, convirtiéndose en una voz que visibiliza la injusticia del trabajo agrícola y las brechas de género que vivieron muchas mujeres de su generación. Y ella nos dice que tuve muchas veces maltrato de los jefes, pero agachaba el moño porque era la única pega y para no perderla. Con esto ella nos refleja una realidad común entre los trabajadores del campo, marcada por la necesidad y la falta de oportunidades también, pero también por la fortaleza de no rendirse. La historia de ella nos marca porque pone nombre a las injusticias y reconoce con orgullo los avances que han habido en los derechos laborales y en la valoración del rol femenino. Bueno, ella en su testimonio nos dice que han cambiado las cosas, ahora hay leyes, antes las mujeres tenían más bajo perfil, pero ahora somos respetadas porque nos hemos dado a respetar. Bueno, estas palabras reflejan cómo su experiencia contribuye a la conciencia en las personas sobre los derechos y a nosotras como mujeres en este caso. Bueno, nosotras, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la ley número 21.643, que es la ley Carín, amplía esta protección del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, exigiendo protocolos preventivos. Bueno, ahora vamos a pasar a las lecciones de vida y en primer lugar tenemos la resiliencia ante la desigualdad. Y aquí agregamos un fragmento de lo que nos relató una de las entrevistadas que dice: yo empecé a trabajar a los 10 años porque me quedé sin papá ni mamá y desde ahí nunca más en la vida dejé de trabajar. Bueno, este relato nos refleja una vida marcada por la necesidad, pero también por la resiliencia y la fortaleza. En segundo lugar está conciliar lo imposible, que también destacamos un fragmento de lo que nos relató una de las entrevistadas, la cual dice: tuve que contratar el furgón escolar y coordinarme con mi marido para que los niños no estuvieran solos. Bueno, estas palabras muestran la disciplina y el compromiso que muchas mujeres sostienen en silencio. En tercer lugar está el romper los esquemas, y también agregamos un fragmento el cual dice que al principio la gente decía: esta cabra chica no puede trabajar en el rubro de la construcción, me miraban en menos. Y aquí destacamos que su experiencia muestra que la perseverancia y la confianza son claves para abrir caminos. Y en cuarto y último lugar tenemos el transformar el dolor en lucha. Y también agregamos un fragmento el cual dice: es difícil porque hasta los mismos del sindicato dicen que él es el protegido del gerente. Bueno,
Su testimonio expresa valentía y resiliencia, recordándonos que aún queda mucho por avanzar en entornos laborales justos y seguros también. Ya, en nuestra presentación quisimos responder esta pregunta porque realmente nos impactaron las historias de las mujeres entrevistadas. En primer lugar, queremos responder por qué consideramos que estas mujeres son perseverantes. Una entrevistada relató: hoy tengo estabilidad, beneficios, uniforme, protección. En el campo éramos solo un número más, pero como somos guerreras queríamos sacar a la familia adelante. Antes pasamos muchas humillaciones, ahora se respetan más los derechos. Esto nos hizo reflexionar como grupo que aunque la vida tenga momentos difíciles, siempre se puede salir adelante. También aprendimos a valorar las oportunidades y el esfuerzo de tantas mujeres que han luchado por salir adelante tanto para ellas como también para sus familias. En segundo lugar, quisimos destacar la fuerza frente a la discriminación. Escuchar cómo estas mujeres tuvieron que enfrentarse a tantas desigualdades y prejuicios nos hizo reflexionar a no rendirse. Una entrevistada relató: los patrones decían la mujer va a ir por debajo, no más porque el hombre está más capacitado o por ejemplo horas extra o tratos extraordinarios también le daban la oportunidad al hombre. Eso para mí era como una discriminación, porque también nosotros lo podíamos hacer. El patrón hombre era más tosco, más humillante. Esto nos recuerda que a las mujeres que somos capaces y que debemos seguir rompiendo estos estereotipos y seguir luchando por la igualdad. A través de los testimonios entendimos la doble carga que enfrentan muchas mujeres trabajadoras, ya que deben compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades del hogar y la familia. Una entrevistada relató: ahora estoy como un poco entre la espada y la pared, porque ya se me terminó el postnatal. Había estado con licencia, entonces estoy sin sueldo. Este testimonio nos hizo reflexionar que equilibrar el trabajo y la familia no es fácil. Se requiere de fuerza, perseverancia y valentía. Y esto demuestra que aún se necesita mayor apoyo laboral y social para las mujeres. Ahora pasando a la pertinencia en educación parvularia, es totalmente pertinente incluir este tipo de relatos, ya que permite que los niños y niñas conozcan estas realidades cercanas y comprendan los desafíos que muchas mujeres enfrentan en su vida laboral y personal. Además, estas historias conectan con la vida cotidiana de las familias, especialmente porque muchos párvulos son hijos e hijas o son familiares o sus cuidadoras son mujeres que viven estas situaciones. En primer lugar está la importancia de la empatía y reflexión como futuras educadoras, y como futuras educadoras debemos ser empáticas y reflexionar sobre el entorno de las familias con las que trabajamos. Escuchar y comprender estas historias nos ayudan a acompañar mejor a los niños y niñas, valorando los esfuerzos y desafíos que enfrentan sus madres u otras mujeres significativas en su entorno. En segundo lugar, es importante que en educación parvularia los niños y niñas aprendan valores como el respeto y la igualdad de género, entender que todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. Incorporar esta experiencia en el aula ayuda a que crezcan con una mirada más justa y consciente, comprendiendo que las desigualdades se pueden cambiar. En tercer lugar, este tema está relacionado con el enfoque de derechos, que se trabaja en las bases curriculares. Este busca que todos y todas seamos reconocidos y respetados por igual. Al trabajar estos contenidos, los niños y niñas aprenden a ser más justos y solidarios desde temprana edad. Bueno, en conclusión, en realizar este trabajo y analizar los testimonios de las mujeres entrevistadas nos permitió ampliar nuestras perspectivas a través del mundo laboral femenino. Cada mujer compartió su lucha, sus vivencias y los desafíos que han tenido que enfrentar, invitándola a reflexionar sobre lo que implica reconstruir la propia historia desde la resiliencia. Proceso de recogida de información, pudimos reconocer cómo, pese a pertenecer a distintas generaciones y contextos, todas ellas han debido enfrentar desigualdades, discriminación o barreras que marcaron su trayectoria.
Sin embargo, también identificamos su fuerza convirtiéndose en inspiración para su entorno y nosotras que tuvimos la oportunidad de entrevistarlas, dejándonos lecciones de vida para entender las distintas realidades y sobre todo la importancia de no olvidarlas y que en un futuro promovamos una mirada más empática.